Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Una vez más aquí con ustedes, dispuestos a compartir un hermoso tiempo y reflexionar juntos en el único camino que hay para el éxito, para la vida abundante y para la salvación. One Way es un ministerio donde queremos enseñarte que ese camino es Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y eso es el fundamento y la reflexión de la sabiduría bíblica que nos lleva a compartir contigo, querido amigo, amiga que nos escucha, un tiempo de hablar de temas oportunos, diarios, que necesitan y ameritan que tomemos una opinión a través de la cual podamos forjar y regir nuestra conducta, nuestra ética y nuestra moral. El tema que hoy vamos a estar desarrollando está de más de decir que es un tema bastante polémico. Y quiero decir que es polémico no por el planteamiento bíblico, sino por la manera en que la sociedad ha abordado esta discusión. El título de este tema es La verdad sobre el arco iris. Y no voy a hablar acerca del fenómeno natural, aquel hermoso arco iris que es una muestra del pacto entre Dios y el hombre, de no volver a eliminar a la humanidad a través del agua y a través de un castigo producto de su pecado. Aquello que ocurrió cuando vemos en Génesis que Dios, después del diluvio, hizo que Noé viera en el cielo, y la humanidad sigue viendo la paz y la gracia de Dios en ese símbolo de amor. Pero el arco iris ha sido utilizado por algunos hoy en día en nuestra sociedad para representar otra cosa, y esa otra cosa es el movimiento homosexual. Y la homosexualidad es bastante actual. La podemos encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy es imposible hablar acerca de ella. Es imposible no darse cuenta que ahora en las telenovelas, en las tiras cómicas para los niños, en las películas de cine, en las series de televisión, casi ya es obligatorio introducir un personaje con prácticas homosexuales, ya que todos los que defienden este movimiento, como lo llaman ellos, el movimiento gay, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Latinoamérica y en muchos otros países, tratan de lograr lo que ellos llaman la aceptación. Tú vas a escuchar hablar acerca del derecho que ellos tienen, vas a escuchar acerca de la necesidad del reconocimiento de igualdad de vida, de su elección. Términos que antes eran un poco confusos hoy en día son bien entendidos como salir del closet o declarar su preferencia sexual. Vamos a escuchar hablar acerca de temas que son un poco más complejos como el cambio de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que son polémicos porque la sociedad y quienes tienen esta práctica de vida se sienten ofendidos cuando se plantea el punto de vista bíblico, porque ellos argumentan que el punto de vista bíblico es un rechazo a su derecho como ser humano y a su valor y a su importancia. Quiero comenzar diciendo que no es así. Todo ser humano es valioso delante de los ojos de Dios. Todo ser humano es igual delante de los ojos de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Nuestras prácticas no determinan quiénes somos. Por eso para mí es difícil aceptar que la homosexualidad es una manera de ser. La homosexualidad, según lo que la Biblia enseña, es una práctica y yo no defino quién soy por lo que hago. Aunque la biología y la psicología ha querido tratar de abordar el tema para responderlo desde otras perspectivas, yo creo que Dios diseñó la naturaleza humana y Él creó al hombre y a la mujer como dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Los creó para que pudieran complementarse, para el compañerismo, para la procreación. La manera en que Dios diseñó el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, todos nosotros sabemos que hay ahí una evidente manifestación de un propósito.
de dos diseños que pueden ser unidos a la perfección, de dos seres que Dios creó a su imagen y semejanza para complementarse y alcanzar un propósito de ser bendición el uno al otro. Hace poco tuve que tener esta conversación con mis hijas, quienes viven aquí en Estados Unidos, y los que estamos aquí sabemos que este es un tema bien común y popular. Es bien complejo tratar de abordarlo sin caer en esas delicadas y finas rayas donde sencillamente podemos ser acusados de intolerante, de poco humanitario. Pero no, yo amo a todo ser humano como Dios me manda, a mi prójimo sin excepción. Tengo que respetarlo y amarlo y dar lo mejor de mí a ellos porque deseo también ser respetado y amado. Hay amigos que he tenido que han comenzado a vivir con una práctica homosexual. No siento rechazo a ellos como individuos. Son seres humanos igual que yo. No son peor que yo. Son exactamente un ser humano igual que yo, con derechos, con principios, con emociones, pero con una naturaleza también que tiene que ser corregida. La de ellos y la mía. Por eso quiero comenzar aclarando que la Biblia nos enseña que la homosexualidad es una práctica pecaminosa. Y es que el pecado es todo aquello que nosotros decidimos hacer que va en contra de lo determinado por Dios como un ideal. Él es el arquitecto de nuestra vida. Él es el arquitecto de nuestra manera de andar. Él diseñó nuestro ser. Él programó la verdad. Pero el ser humano pecó, y el pecado original fue la rebeldía y el deseo de poder definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, enseña que todo el que comete pecado quebranta la ley de Dios. El pecado es transgresión ante la ley de Dios. Y todos los pecados delante de Dios son exactamente iguales. Todos somos pecadores, lo dice Romanos 3:23. Y por pecado cometido recibimos un castigo que es la lejanía de Dios. El pecado es natural en el ser humano. Lamentablemente nacemos con pecado en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestros gustos vienen defectuosos de nacimiento. El salmista dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, yo no tengo ninguna discusión ni pretendo pelear con alguien que practica una vida homosexual y argumenta, es que esto está conmigo desde que nací, es que tengo esta inclinación, tengo estos gustos, tengo esta preferencia, es que disfruto más practicar este estilo de conducta. Yo no discuto eso porque naturalmente creo que la Biblia enseña que esa manera de vivir responde ante el entregarse y seguir los impulsos naturales de tu carne. El apóstol Pablo lo escribió claramente cuando en el capítulo 1 de Romanos, versículo 24, dijo que Dios los entregó a sus malos deseos del corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que comenzó la humanidad a degradar su propio cuerpo los unos contra los otros. Más abajo en el versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron la relación natural por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombre con hombre, cometiendo acto indecente. El Señor establece en su palabra que es seguir la lujuria de nuestra carne. Ahora escúchame. Las prácticas homosexuales son dar rienda suelta a tus pasiones lujuriosas hacia una persona de tu mismo sexo. Pero esa misma lujuria es la que lleva a otros hombres heterosexuales a ser infieles a su mujer. Es la misma práctica que lleva a otros pecados sexuales. La homosexualidad es uno más de los pecados sexuales contra los que la naturaleza humana tiene que batallar. Algunos nacen con la inclinación a querer sentir atracción por personas de su mismo sexo. Hay otros que nacen con la inclinación a pecar siendo infieles. Hay otros que tratan de ser altamente promiscuos. Hay otros que tratan de alimentar sus pasiones y su lujuria de otra manera. Pero hay otros que son mentirosos. Hay otros que son divisivos.
Tanto así que el mismo Pablo en ese mismo capítulo, cuando habla de la homosexualidad, lo equipara a otros pecados y permite que la palabra de Dios hable. Ella dice esto, Romanos 1, 29 al 32. Se han llenado de toda clase de maldad y perversidad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, son desleales, son insensibles, son despiadados. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas heredarán la muerte. Sin embargo, hay algunos que la siguen practicando e incluso enseñan y aprueban que otros la practiquen. La Biblia dice que la práctica de actos homosexuales está a la par de esa lista de los maliciosos, de los mentirosos, de los chismosos, de los orgullosos. Es decir, no es un acto peor, no es el peor pecado, no lo convierte en algo que tiene que ser corregido porque es una contaminación a la sociedad. No, son un ser humano pecador como yo. Quizás yo no tengo la tendencia homosexual, pero quizás uno tiene la tendencia a cometer otro pecado. Y ambos somos llamados por Dios a resistir y a corregir, porque el pecado nos aleja de Dios. A todo aquel que practica la homosexualidad quiero decirle, Dios te ama. Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para que podamos someter nuestra vida ante su autoridad, para que le permitamos a Él a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que Dios te puede dar, para que le permitamos el que nos ayude a vencer nuestras tendencias. Si dejamos que nuestras emociones y nuestras pasiones y nuestros deseos dominen nuestra conducta, amigos, vamos a fracasar. La ley moral de Dios es la que determina cómo debo yo conducirme. No son mis ganas, no son mis inclinaciones, no son mis pasiones. Yo no discuto que realmente puedas llegar a amar a alguien de tu mismo sexo y tener una relación tanto sexual como de amistad, como de pareja, que te haga sentir bien. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que lo que te hace sentir bien y lo que tu carne y tu emoción determina para ti lo mejor, no necesariamente es bueno porque tú así lo creas. Lo que es bueno está determinado por Dios. Porque entonces tendríamos que permitir que otros pecados también sean defendidos, argumentando nuestro derecho a elegir cómo vivir, argumentando nuestro derecho a sentir y a darle rienda suelta a nuestras pasiones. Imagínate que todos los que les gusta vivir en mentira, todos los que les gusta hacer engaño, que es otra clase de pecado, a todos aquellos que les gusta ser infieles, que es otra clase de pecado, se comiencen a reunir hoy en día para hablar acerca del derecho que tenemos de ser infieles, de la tolerancia que tiene que haber ante nuestra inclinación para poder ser promiscuo. Y resulta que sí ha ocurrido, porque ahora la pornografía es una industria donde se tiene que respetar que la gente hasta gana el dinero con la promiscuidad, es decir, vendiendo sus cuerpos, ganando un beneficio económico a través de practicar el sexo como una transacción para poder alimentar la morbosidad y la lujuria de otros. Es decir, aquellos que convirtieron a la pornografía en algo tolerable, aunque todavía la sociedad lo ve con cierta, duda y no todo el mundo puede hablar de que está realmente bien, pero sí aceptan que, la gente tiene elección de vivir en eso. Tenemos cierta todavía un no sé qué que no nos termina de convencer. Aunque el adulterio todavía no es aceptado, porque todo el mundo sufre y todo el mundo socialmente lo señala como equivocado. Pero pudieran ellos también formar un proceso y un programa para defender sus derechos. Pero hoy en día no son aceptados. Lamentablemente, quizás con el transcurrir del tiempo estaremos hablando del derecho de igualdad de los adúlteros que ya no son anónimos, sino que ahora defienden su estilo de vida. O los mentirosos, o los ladrones, o los asesinos, o los pleitistas, o los violentos. Cuando el ser humano quiere elegir por su propio criterio y en base a sus propias pasiones qué es bueno y qué es malo, vamos a estar en el caos total, que es hacia donde se conduce la humanidad. El practicar la homosexualidad va en contra del diseño de Dios y es un pecado. No te ofendas, yo también soy pecador. Y tanto tú como yo tenemos que corregir nuestro pecado. Necesitamos enseñarle a todo aquel que tenga esa tendencia natural en su cuerpo o esa inclinación a corregirlo y llamarlo como es. Si yo lo determino y lo llamo como es pecado, es algo que, aunque lo sienta, no es correcto y me aleja de Dios.
Entonces yo puedo llamarlo por su nombre y eso me va a ayudar a mí a elegir lo correcto. Por lo tanto, no solo es un pecado, sino como todo pecado es una elección. El individuo elige practicar la homosexualidad. Yo no creo en personas homosexuales, yo creo en personas que practican la homosexualidad. Lastimosamente, quien practica la homosexualidad como cualquier otro pecado cae en el peligro más grande de que cuando la sociedad lo acepta como normal, entonces no solo lo acepta como normal, sino que hasta enseña a otros a que tienen derecho de escoger también vivir de esa forma. Y ahora sí nos estamos poniendo en un problema bien grave, porque no solo me equivoco, sino que hasta promuevo y hasta defiendo el derecho y motivo a otros a que pequen también. Ahí, ahora sí me estoy poniendo en una circunstancia donde el terror tiene que llegar a mi vida, porque Dios va a corregir la equivocación. Tenemos el ejemplo cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra porque habían comenzado a aceptar la homosexualidad como una práctica que se enseñaba de generación en generación. Y entonces Dios dice, mira, ya está suficientemente mal con que tú peques, pero que ahora quieras enseñar a otros a pecar y hasta los motives a pecar. Entonces Dios en aquel momento decidió enviar fuego del cielo y consumir esas dos ciudades. En Judas 1:6 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como un ejemplo de escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado el pecado, la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. La preocupación que a mí me da ver los movimientos homosexuales hoy en día no es solo la tristeza de ver el pecado, sino que, como todo pecado sexual, eso te destruye, te daña anímicamente porque estás en contra de lo natural, en contra del diseño de Dios. Pero me preocupa es que ahora, repito, lo enseñan como lógico. No solo quiero hacer lo que yo quiero, sino que ahora quiero que la gente piense que tiene derecho y hasta los motivo a tratar de hacerlo igual que yo. Necesitamos detenernos a pensar en que la rebelión contra Dios solo trae castigo. No hay nadie que vaya a ir al cielo, no hay nadie que vaya a ser justificado delante de Dios, no hay nadie que pueda tener comunión con Dios si decide pecar y vivir en pecado conscientemente. Nadie puede ser cristiano y practicar el pecado con tranquilidad. No, son dos conceptos que se rechazan el uno al otro. Yo creo que hay cristianos que en algún momento pecan y cometen un acto homosexual. Pero entonces el Espíritu Santo que está en ellos le llamará a la reflexión y le hará sentir que no puede vivir en pecado. Y entonces Dios nos ayudará a cambiarlo. Primera de Pedro 2:11 dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y a peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Es decir, podemos tener algún sueño, esperanza y realidad confirmada de tener éxito en nuestra lucha contra nuestra carne. Santiago 1:14-15 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No tomes tus decisiones en base a tus pasiones. Porque si cada ser humano cree que para ser aceptado, para no ser rechazado, tiene que permitirse a sí mismo vivir en base a su propio desenfreno, repito, solo vendrá el caos y el juicio de Dios. Por último, quiero resaltar que la homosexualidad, como cualquier otro pecado, tiene perdón de Dios y puede ser superada. Hay unas palabras hermosas del apóstol Pablo en el capítulo 9 de la primera carta que escribe a la iglesia de Corinto, versículos 6-11, que dice esto. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes en el pasado, pero ya han sido lavados y ahora han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Es hermoso como Pablo vuelve a poner a la práctica homosexual justo ahí en el nivel de otros pecados.
Pero ahora dice, ustedes han sido limpiados de ese pecado. Es decir, como cualquier otro pecado, si tú tienes una lucha con tu carne por la inclinación homosexual, tú puedes resistirla, puedes pedirle a Dios que te limpie. Y la limpieza no es porque tú eres un sucio, porque eres algo pervertido, no. La imagen de limpieza es que todos necesitamos depurar nuestro pecado carnal. Quiero seguir insistiendo en que no pretendo usar adjetivos peyorativos. Todos los pecados son iguales. Pero no todos los pecados reciben el apoyo social que está recibiendo la homosexualidad. Y no todos los pecados son enseñados y argumentados a favor de ella como que es una opción. Sí, cualquiera puede decidir pecar, pero el pecado y practicarlo siempre traerá condenación. Y yo no quiero condenación para mis hijos, yo no quiero condenación para mi sociedad, yo no quiero condenación para cualquiera que está ahí afuera escuchándome hablar. Yo no quiero condenación para mi propia vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. No podemos aceptar la elección del corazón humano. No podemos aceptar que las emociones y nuestros gustos y nuestros intereses determinen lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia es un libro puro, es un libro revelado por Dios. Uno de los primeros podcasts que grabé habla acerca de por qué soy cristiano y ahí hay un par de minutos donde puedes recordar el por qué la Biblia es única y por qué confiar en ella y en ese Dios que se reveló a través de la palabra, la escritura y de Jesucristo es digno de confianza y podemos venir ante Él sabiendo que como diseñador absoluto de nuestra vida y de este mundo, Él sabe que es lo mejor. Así que cuando Él determina que el mejor ambiente para que un niño crezca es una familia tradicional, y por tradicional quiero decir como Dios la diseñó, un hombre y una mujer que se guardan en confianza, en amistad, que procrean con una planificación, que les dan un ejemplo a sus hijos de cómo poder llegar a ser una sola carne, papá y mamá, con una relación de amistad sana, con principios bíblicos morales. Hoy en día tenemos una generación de niños y niñas que están creciendo, siendo adoptados por familias contemporáneas, donde ambos padres pueden ser de un mismo sexo. Esos niños van a tener que levantarse y van a tener ahora que ser expuestos a un diseño que no es el original. Y yo te aseguro que traerá eso conflicto en sus emociones y traerá eso conflicto en su manera de vivir. No porque sus padres sean malos, sino porque cuando tú enseñas un error, así tú creas que estás en lo correcto, la consecuencia no podrá ser evitada. Todo homosexual merece mi respeto. Todo aquel que practica la homosexualidad merece mi respeto, mi cariño, mi amor. Y por amarte tengo que decirte, si no te arrepientes de tu pecado, serás condenado. Como cualquier otro mentiroso, ladrón, charlatán, adúltero, ladrón o cualquier otro pecador que no se arrepiente. Si confiesas tu pecado, si te diagnosticas a ti al ver la luz de la verdad de la Biblia y reconoces que aunque lo sientas, aunque te guste, aunque la pasión te mueva, no es correcto, Dios te va a limpiar. He conocido y he trabajado con personas que tenían prácticas homosexuales y hoy en día han podido ser limpios de ellas. Mi propia vida es un ejemplo de cómo Dios ha visto pecado en mí y me ha ayudado a mejorarlo. Yo no he tenido la inclinación homosexual, pero mi vida no está exenta del pecado. Y he tenido que durante todos mis años tener que someterme a la santificación, el proceso en que el Espíritu Santo me va ayudando a superar mis debilidades. No te rindas ante tus debilidades. No las justifiques. No la hagas una moda. Hoy en día salir del closet casi es una moda. Casi pareciera que me hace estar dentro de un grupo social ahora, no sé, tú sabes, innovador. Oh, acabo de salir del closet, entonces pareciera que ahora es un momento de decir, bueno, es tu derecho, aplaudimos lo que estás haciendo, defendemos tu posición. Y entonces se hace una tendencia y una ola social. Repito, imagínense que eso ocurriera con otra clase de pecados. Alguien que diga, hoy decidí darle rienda suelta a mi tendencia y mi tendencia es comerme a otros seres humanos porque yo soy un caníbal. Tú te puedes imaginar algo como eso y por supuesto estoy llevándolo a una reducción al absurdo, es decir, estoy exagerando al máximo un ejemplo. Padres y madres de caníbales defienden el derecho de sus hijos de poder comerse a sus vecinos.
Para mí no hay diferencia entre eso al derecho de algunos de querer practicar otro pecado como la homosexualidad. Yo no creo las reglas. Yo no escribí la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo en un periodo de 1600 años. La Biblia fue escrita con un propósito de parte de Dios de revelar cuál es el diseño original. La Biblia fue escrita en distintos continentes, 3 idiomas. Ella tiene una revelación única en la historia que nos demuestra que Jesucristo, quien vino y es el único que se hizo llamar a sí mismo Dios, demostró ser Dios, demostró ser un Dios lleno de amor, que vio a la mujer adúltera cuando la acusaban y se acercó y la perdonó y le dijo: tienes derecho a recibir perdón, solamente vete y no peques más. Aquí no estamos hablando de qué es lo que más me gusta. Yo no soy heterosexual o no tengo un matrimonio solo porque yo decidí que fuera así. Mi mismo matrimonio no ha sido perfecto y hemos tenido que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Mi paternidad no es perfecta, he tenido que luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Mi hombría no es perfecta, he tenido que luchar contra mi naturaleza pecaminosa. He tenido que someter mi carácter, he tenido que someter mis pensamientos, al igual que cualquier otro pecador. Así que mi amigo y mi amiga homosexual, que deseas y crees que practicando esto tienes derecho a ejercer tu libre albedrío. Sí, puedes hacer elección, pero no elijas algo que te condena. Elige arrepentirte. Y Dios puede cambiar tus emociones, Dios puede cambiar tus tendencias, Dios puede restaurarte, como puede hacer que alguien deje su pecado a un lado. Porque la sangre de Cristo, esa que derramó en la cruz del Calvario, fue el precio que pagó para traernos reconciliación con Dios. Tu práctica homosexual te aleja de Dios. Tu pecado o mi pecado nos aleja de Dios. Sencillamente no tratemos de que el mundo sea quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Siempre nos equivocaremos y repito, entonces la moral será relativa, la ética será relativa. Necesitamos que un ser supremo, esto es Dios, determine nuestra moral y nuestra ética. Necesitamos reconocer que nuestras pasiones, que nuestras tendencias no son el mejor criterio para tomar nuestras decisiones. Porque lo que hoy te motiva y te mueve a besar a una persona, esa emoción y ese sentimiento no siempre será bien evaluado por tu sentimiento y terminarás cometiendo errores de los cuales después te vas a arrepentir. Somete tu cuerpo a Cristo, somete tus emociones a Cristo, somete tus pasiones a Cristo. Si no has decidido entregarle el señorío de tu vida a Jesús, busca hacerlo. En las iglesias hay comunidades, somos comunidades de personas imperfectas que juntos de la mano y con la ayuda de Dios vamos superando y creciendo nuestra naturaleza equivocada, errada, pecaminosa y defectuosa. Así que hermanos, amigos cristianos, no rechace al homosexual, ame al individuo, ayúdele a corregir su pecado. No deseche, no juzgue con algún juicio inadecuado. No, la Biblia solo dice, ámalo al punto tal de que él, como cualquier otro pecador, sepa que hay una oportunidad de reconciliación con Dios. Pero al mismo tiempo le diré con firmeza, no acepte el pecado. No llame bueno a lo que Dios ha dicho que es malo. No importa que nos crean o nos acusen de intolerantes. No, yo tolero al ser humano, pero no tolero el pecado, ni siquiera el mío mismo. Pero con mucho respeto, no le juzgo, porque sé que también su naturaleza les lleva a tener que luchar con argumentos y armas espirituales para no acceder al pecado. Los veo en una lucha igual que la mía, con distintas inclinaciones, con distintas tendencias, pero respeto el esfuerzo que tienen que hacer, como también respeto el mío. Dígale no al pecado, dígale sí a Jesús. Gracias por compartir conmigo este tiempo y les animo a estar pendiente. En el blog podremos seguir desarrollando este tema. En la página de Facebook podremos recibir interacción, preguntas. Esté pendiente de participar y atento al próximo encuentro que tendremos con un tema más guiado por Dios en el único camino al Padre. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida.
Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.